habido tantos judíos en Polonia? ¿Y por qué 80% de todos los judíos que viven en cualquier lugar del mundo hoy en día tienen sus raíces en Polonia? Es fuerte, ¿no? No sé si lo sabéis, pero es así. Sí, empezaron a emigrar de aquí en el siglo XVIII, XIX, ahora están por toda parte, pero aquí hubo la población judía más grande de todo el mundo durante mucho tiempo. Esta roca conmemora a las víctimas del Holocausto en Cracovia. Dice que 65.000 judíos de Cracovia fueron matados aquí durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de la guerra, 25% de la población de Cracovia eran los judíos, 68.000 personas, ¿no? Ahora es 1%, ¿no? Por la guerra, casi todos matados. Pues no es una coincidencia que este monumento tiene forma de una roca y también que la gente ha dejado aquí piedrecitas, ¿no? Porque así los judíos expresan respeto a la gente que está muerta, no con las flores, pero con las piedras, ¿no? Si habéis visto la lista de Schindler, en la lista de Schindler, en una de las últimas escenas, también sale esta tradición. Hay varias explicaciones, no voy a torturaros con todas, pero a mí me gusta una sobre todo, que, mira, flores son diferentes. Algunos son bonitos, otros un poco menos, ¿no? Las piedras son iguales, como nosotros todos somos iguales frente a la muerte, ¿no? Así, pero yo he oído al menos 10 diferentes explicaciones. Porque estamos en un lugar que aparece en la lista de Schindler. ¿Os suena este patio? Sí, sí, sí. Aquí, este patio lo utilizó Spielberg para reflejar, para grabar las escenas que muestran la liquidación del gueto. Entonces muchos judíos decidieron esconderse en el territorio del gueto. En la película una mujer con su hija. Después encontraron un chico de la policía judía que vino, miró en sus ojos y la salvó dejándola esconderse bajo esta escalera exactamente. Sí, claro. ¿No? Cuando vinieron los soldados, él dijo que no hubo nada. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial era uno de los barrios de Cracovia. Y aquí el día 3 de marzo de 1941, los nazis, o el director del distrito de Cracovia, Otto Wachter, decidió fundar el gueto, ¿no? Entonces, hubo en Cracovia ya solamente 15.000 judíos, ¿no? De los 68.000 que vivieron aquí al inicio de la guerra, se quedaron solamente 15.000, porque desde el primer día, después de la llegada de los nazis, de los alemanes aquí a Cracovia, el día 6 de septiembre de 1939, vinieron a Cracovia ya en la primera semana de la guerra, ¿no? Se apoderaron de la ciudad. Desde el primer día empezaron a perseguir a los judíos, ¿no? Los peleaban, los mataban, se apoderaban de sus cosas. Poco a poco los aislaban de la sociedad, ¿sí? Quitaban su libertad, pero también echaron a la mayoría de ellos de Cracovia, ¿sí? Los ordenaron en 1940 elegir a 15.000 personas que podían quedarse aquí y los otros tenían que buscar lugar en otras ciudades. Muchos se mudaron a las ciudades vecinas, por ejemplo a Wieliczka, donde se encuentran las minas de sal, ¿no? Los otros a otras ciudades de Polonia. Pero después, el día 3 de marzo de 1941, recibieron una orden todo que dentro de 17 días tuvieron que hacer sus maletas, dejar sus apartamentos. La mayoría de estos apartamentos estaban en el barrio judío, pero otros también dispersos por toda la ciudad, cruzar los puentes, por ejemplo este puente, y entrar aquí a este barrio, ocupar casas lideradas por los polacos, porque antes habían vivido aquí los polacos, 3.000 personas, pues se mudaron aquí 5 veces más personas. Imagina cómo sobrepopulado era este barrio, solamente 15 calles, 319 casas con 3.000 habitaciones. En cada habitación vivieron 5 personas, ¿no? Pues para colocar tanta gente en espacio tan pequeño, desarrollaron un sistema, ¿sí? 2 metros cuadrados por persona. ¿No? Mira, ¿cuánto tiene vuestra cama? ¿O 2 metros cuadrados? Más o menos, ¿no? Tanto espacio tenían en apartamento los judíos por cabeza, digamos, ¿no?
Y ahora estamos al punto de entrar al territorio del gueto, porque todavía no estamos en el gueto, no todo el barrio era el gueto, ¿no? Este edificio naranja era el último. El gueto terminaba ahí, veis a la colina ahí arriba, terminaba con la colina, ¿no? Ahí iba una muralla, y si miréis en esta dirección, detrás del primer puente, 400 metros también terminaba el gueto, pues el espacio era bastante pequeño. Mira, pero esta plaza se la conoce sobre todo por las deportaciones, porque aquí los nazis juntaban los judíos antes de mandarlos a los campos del exterminio. La primera deportación del gueto organizaron ya en otoño de 41, ¿no? Después, pues, el mismo año cuando fundaron el gueto. La segunda era la más brutal. En la primavera de 1942, en junio de 42. Entonces rodearon todo el gueto. El gueto estaba cerrado, ¿no? Porque hubo una muralla alrededor del gueto. Entraron y empezaron a mirar los documentos de los judíos, los que eran útiles, los que tenían trabajo en la industria, en las fábricas, sobrevivían y podían quedarse aquí en el gueto. Pero 7.000 personas que no tenían estos documentos los mandaron a Bełżec. Los dijeron que iban a sobrevivir, que iban a producir comida en Ucrania, ¿no? Así mentían a ellos. Pero los mandaron directamente a la cámara de gas. Porque Bełżec no era un campo de concentración o de trabajo, era campo de muerte. Solamente hubo ahí una rampa, ruta ferroviaria, rampa, después cámara de gas. Y detrás de la cámara de gas, hueco enorme donde enterraban a la gente. Una fábrica, 500.000 personas mataron ahí en 18 meses, ¿no? En 10 hectáreas. Pues sí, era muerte masiva. En Polonia del Este, pero no hay mucho ahí, porque no es como Auschwitz, porque no tiene barracas, ¿no? Hay un lugar conmemorativo, porque también ahí lograron destruirlo y esconder. Vamos a esperar a un tren. Estamos en la estación de los trenes. El último día antes del inicio de la guerra. Ahí ya podéis oír, ¿sí? La guerra. Pero aquí tenemos un artículo que cita al Neville Chamberlain. ¿Sabéis quién era? El primer ministro de Inglaterra antes de la guerra. Y Neville Chamberlain dice aquí: Polonia no va a estar sola. Que antes de la guerra, Francia y Inglaterra firmaron acuerdos con Polonia. En caso de una invasión, iban a ayudar. Polonia también, en caso de invasión a Francia, ¿no? Pues el día 1 empezó la guerra, el día 3, Inglaterra y Francia declararon la guerra, pero no ayudaron, ¿sí? Los franceses invadieron un poquito, ¿sí? Pero cuando llegaron a las fortificaciones alemanas, volvieron. Eslovaquia era aliado de Alemania. Aquí tenemos Alemania, ahí también esclava de Alemania, ¿no? Pues podían atacar por todos los lados, ¿sí? Ya el día 6, por ejemplo, conquistaron a Cracovia. Varsovia cayó el día 28 de septiembre, ¿no? Y el día 17 de septiembre, ¿no? La Unión Soviética atacó a Polonia desde el otro lado, porque antes de la guerra habían llegado a un acuerdo, los soviéticos, los alemanes, el acuerdo que vemos en Ribbentrop-Molotov, de los nombres de los ministros de los asuntos extranjeros de los dos países, era formalmente solamente el acuerdo de no violencia, pero hubo también protocolo secreto en el cual dividieron Polonia en sus zonas de influencia, mitad, muy igual, ¿no? Casi exactamente. Pues después de la invasión, el día 17 de septiembre ya la guerra estaba perdida, pero el ejército polaco, los generales decidieron acumular las fuerzas aquí para esperar a la llegada de los ingleses y los franceses, ¿no? Se acumularon ahí, pero no era posible luchar contra dos ejércitos. Por eso el gobierno polaco huyó por aquí a Rumanía, pero Rumanía los arrestó, ¿no? Pero algunos representantes del ejército
huyeron a Francia, no del ejército, del gobierno, huyeron a Francia y ahí formaron el gobierno exiliado, que después se mudó a Londres y de ahí intentaba organizar la resistencia en Polonia hasta el final de la guerra. Es muy importante para la identidad polaca y es también un símbolo de la lucha contra Alemania en alguna manera, porque este hombre es Władysław Jagiełło y el monumento conmemora la batalla de Grunwald, una de las pocas que polacos ganaron contra Alemania en la época medieval, 1410, ¿no? ¿Habéis visto este monumento quizás cerca de la Barbacana, ¿no? Pues este que habéis visto es nuevo, construido después de la guerra, porque en otoño de 39 los nazis lo destruyeron. Las únicas partes que sobrevivieron son estas. Invitaron a los profesores de Cracovia a una aula de Collegium Novum, el rectorado de la universidad, para hablar con ellos. Les dijeron que queremos negociar, ¿no? Decir cuál es nuestra actitud hacia la ciencia polaca. Cuando vinieron 183 académicos de Cracovia, vino Bruno Müller, este hombre, ¿no? Que puede oír, y le dijo: vosotros no sabéis cuál es la situación de la ciencia en Polonia, cuál es vuestra situación. Entonces vinieron los soldados, empezaron a arrestar la gente, empezando con el rector de la Universidad de Jagiellonica, nos mandaron a una cárcel, después a la segunda cárcel y finalmente a un campo de concentración cerca de Berlín, Sachsenhausen, quizás os suena, uno de los primeros campos de concentración en general, ¿no? Liberaron solamente a las mujeres. Lo llamamos Sonderaktion Krakau, la acción especial de Cracovia. Era una parte de una campaña mucho más amplia en la cual los alemanes mataban a las élites de Polonia, ¿sí? Los profesores eran potenciales líderes de la resistencia, de la oposición, por eso querían resolver este problema. Antes de la guerra, en Alemania se hizo una lista de 60.000 polacos, así, los miembros de la élite, ¿sí? Los enseñantes, los profesores, la gente activa políticamente, los miembros de los sindicatos, ¿no? Y después cuando vinieron aquí hubo grupos especiales de gente que iba por esta lista buscando a esta gente y o los mandaban a los campos de concentración o los mataban, ¿no? Tuvieron que mudarse al gueto y en el abril de 1941, el día de Pascua, exactamente el día de Pascua, los obreros polacos recibieron una orden de... ¿Podéis hacer un poco de espacio? Recibieron una orden de construir una muralla alrededor del gueto. No es una coincidencia que era el día de Pascua. ¿Sabéis que conmemora Pascua la liberación del Egipto? ¿No? ¿Os suena el libro del Éxodo? En mi opinión lo hicieron con propósito de humillar a los judíos, ¿no? Pues bien, aquí tenemos la muralla y aquí tenemos un anuncio. Cuando se entraba al barrio residencial judío, porque así lo llamaban, no utilizaban la palabra gueto, ¿no? Era prohibida la palabra gueto. Hubo un anuncio de este tipo: solamente con el permiso puedes entrar, solamente si tienes documento. Y ahora estamos en el secretariado de Oskar Schindler, ¿no? Pues esta habitación es original. También como este hueco aquí, por ejemplo, es original de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Aquí también tenemos las cacerolas producidas en DEF, Deutsche Eisenbahnfabrik. Y otra cosa, otros muebles, ¿no? Es una escenografía.